Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Iglesia Evangélica, Cristiana y Misionera, con los pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, hoy referente al tema Resumen Bíblico sobre Colosenses. Colosenses, autor, el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 1, fecha de redacción, aproximadamente entre el 62 y 63 después de Cristo, tema central. El mensaje de Colosenses es acerca de la preeminencia de Cristo, acerca de Colosas. Colosas era una ciudad en la provincia romana de Asia, en el oeste de lo que es ahora la Turquía asiática. Capítulo clave, capítulo 3. Texto clave, capítulo 2, versos 9 y 10. Palabras claves. Cristo ocurre 19 veces con 53 otras referencias a él. Bosquejo de Colosenses. 1. Introducción, capítulo 1, verso del 1 al 14. 2. La preeminencia de Cristo, capítulo 1, versos del 15 al capítulo 2, verso 3. 3. La libertad de Cristo, capítulo 2, verso 4 al 23. 4. La posición del creyente, capítulo 3, verso del 1 al 4. 5. La práctica del creyente, capítulo 3, versos del 5 al capítulo 4, verso 6. 6. Conclusión, capítulo 6, versos del 7 al 18. Ocasión y propósito. Por parte de Epafras, Pablo aprendió que la mayor parte de los cristianos en Colosas eran fieles, pero habían ciertos falsos maestros que habían persuadido a algunos a adorar ángeles, a abstenerse de comer carnes, a observar ritos judíos y a mortificar sus cuerpos por medio de largos ayunos. Capítulo 2, versos 16 al 23. Pablo escribió para corregir estos errores y para exaltar a Cristo como cabeza de la Iglesia. Errores corregidos por la epístola. 1. El error filosófico, capítulo 2, verso del 3 al 4, 8. 2. El error de los rituales o judaísmo, capítulo 2, verso 11, 14, 16 y 17. 3. El error de las visiones o adoración de ángeles, capítulo 2, verso 18. 4. El error de las prácticas del ascetismo, capítulo 2, verso 20 al 23. Lecciones prácticas. Los cristianos deben de ser conocidos como santos y fieles, capítulo 1, verso 2. La esperanza del creyente está reservada en los cielos, capítulo 1, verso 5. Los cristianos han sido trasladados al reino del Hijo de Dios, Colosenses capítulo 1, verso 3 y 14. Cristo es la cabeza de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, capítulo 1, verso 18. El cristiano debe de gozarse en las aflicciones, capítulo 1, verso 24. El cristiano debe de tener cuidado con las falsas doctrinas, capítulo 2, verso 8. La persona es sepultada por medio del bautismo, capítulo 2, verso 12. Juan, capítulo 3, verso 23. Hechos, capítulo 8, versos 35 al 39. La ley antigua ha sido abolida, capítulo 2, verso 14. Efesios capítulo 2, verso 13 al 16. El cristiano debe de buscar las cosas de arriba, capítulo 3, verso 1 y 2. La nueva vida del cristiano, capítulo 3, verso 3 al 15. La palabra de Cristo debe de abundar en nuestras vidas, capítulo 3, verso 16.
Todo lo que hagamos debemos de hacerlo con autoridad, capítulo 3, verso 17. Consejos prácticos para las mujeres, maridos, hijos, padres, siervos, capítulo 3, verso del 18 al capítulo 4, verso 1. La actitud del cristiano cuando sirve a Dios, capítulo 3, verso 23. El que hace injusticia, la injusticia que hiciere, le vendrá, capítulo 3, verso 25. Debemos de perseverar en la oración, capítulo 4, verso 2. Debemos de orar para que Dios abra puertas para la predicación del Evangelio, capítulo 4, verso 3. Necesitamos andar sabiamente, capítulo 4, verso 5. Debemos de prestar atención a cómo hablamos, capítulo 4, verso 6. Hasta aquí damos la finalización sobre el resumen bíblico sobre Colosenses.